Bien, 8:20. Estamos de vuelta para analizar detalles del debate respecto a la situación macroeconómica en nuestro país, a las proyecciones también que se han hecho sobre los niveles de deuda en Chile y lo que eso va a significar en los planes de corto plazo. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto hasta ahora con el economista, profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy buen día, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Alejandro, hay varios aspectos que abordar. Hay algunos que plantean que la economía se está sobrecalentando con las ayudas que se están entregando. Otros se ponen el foco más bien en los niveles de sostenibilidad de este gasto público. Me gustaría que comenzáramos revisando detalles de precisamente las proyecciones que se hacen en materia de salud fiscal, en definitiva, ¿no? Y de la sanidad de las cuentas fiscales. ¿Cuándo es el momento para empezar a ordenar la casa después de los gastos que hemos visto en el contexto extraordinario de la pandemia, Alejandro? Yo creo que aquí son muy importantes los anuncios y las proyecciones para el próximo año, que como todos sabemos vamos a tener un nuevo gobierno. No sabemos todavía quién va a ser el conductor de Chile, el presidente, ¿no es cierto? Pero no sabemos el nombre exacto y por lo tanto eso abre un plano de dudas. Yo creo que es necesario que haya un ajuste fiscal. El déficit este año va a llegar cerca del 10% y el crecimiento del gasto del gobierno está por arriba del 30%. 30, 31, 32, de acuerdo a los que hemos recolectado y las cifras que han publicado varios colegas. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto crucial para saber cómo otras variables van a ser impactadas, entre ellas una muy importante que es la inflación. Tenemos una trayectoria de la inflación creciente, ¿no es cierto? Y que va a ser ayudada por la política monetaria. El Banco Central ya ajustó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, pero esperamos que hayan por lo menos 3 más probablemente este año. Por lo tanto, estamos en el camino de que haya una cierta corrección a esta expansión que yo creo que ha sido muy fuerte, tanto por el lado fiscal como monetario. Sí, Alejandro, ahora no va a ser fácil retirar ese gasto público o disminuirlo, ¿no? Bordeando el 30%, ¿cuánto podría crecer ese gasto público el próximo año para ir acercándose a esos niveles más normales, entre comillas, de las cuentas fiscales? Bueno, efectivamente tenemos ahí una dificultad, porque va a ser difícil desde el punto de vista político empezar a ajustar el gasto, pero habiendo dicho eso, también sabemos que esto va a impactar a algo que tú estabas hablando temprano, la deuda pública, que en estos momentos se está aproximando a 34 o 35% del PIB. Sí. Y los cálculos son que para el año 26 podríamos tener un 50% del PIB y una carga de intereses que no es compatible incluso con otras ayudas sociales que da el gobierno. Entonces ese es un punto de atención. Alejandro, que hay que tener en cuenta. Ese punto es interesante porque muchos políticos, y lo digo por la discusión que se está dando en el Congreso hoy día, ¿no?, sobre la necesidad de ir con más ayuda, de extender el IFE. Algunos dicen que hay que extenderlo a marzo y eso ya significa que Chile tenga que asumir más deuda, básicamente. Pero cuando plantean ese punto, dicen Chile tiene más margen para endeudarse. ¿Es así efectivamente? Ese 50% para el año 2026, ¿es mucho, es poco? Démosle un poco de contexto a eso. Sí, yo creo que es muy peligroso afirmar alguna especie de ese tipo, porque no solo el porcentaje, sino también la tasa de crecimiento que tenga la deuda en los próximos años, y que lleve a cifras que pongan en peligro otros financiamientos públicos. ¿Por qué? Porque la deuda pública tiene que ser comprada por acreedores, claro, muchos de ellos externos, y la tasa de crecimiento que está teniendo la deuda empieza a alejar. Esto es lo que se conoce en la literatura como un ejercicio de Ponzi, que lo aprenden los alumnos de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, donde los acreedores desconfían de la capacidad de pago del deudor y retiran ese apoyo. Y tenemos que tomar en cuenta que el ahorro externo, que implican el apoyo de esos acreedores al comprar bonos de la deuda pública, por ejemplo, de Chile, es una forma de ahorro que en este momento yo creo que es la única. El ahorro privado ha bajado mucho, no existe ahorro público. Y entonces, si no tenemos ahorro externo,
porque hay desconfianza a los acreedores, eso va a resentir el financiamiento de la inversión y en definitiva va a afectar el proceso de crecimiento, que es lo que necesitamos para que el mercado laboral y en general la economía vuelva a tener el vigor que necesita para salir de este hoyo. O sea, Alejandro, ¿Chile ya no tiene margen para endeudarse en los próximos años? Yo creo que estamos muy cerca de llegar al tope, al límite, al límite porque... si nosotros llegamos a lo que hemos visto recién, que sean unos 5.700 millones de dólares, que es el doble de lo que vamos a pagar en estos momentos, este año que son unos 3.000, ¿no es cierto?, casi el doble, vamos a tener muy poco margen, no solo para seguir endeudándonos, sino porque va a haber muchos acreedores que van a empezar a preferir otros destinos de sus recursos a ponerlos en peligro en Chile. Claro. Tenemos experiencia, este no es un tema teórico, es un tema empírico. Lo que le ha pasado a Argentina en este tema, el incremento del endeudamiento lleva al final a una situación en que los recursos externos sencillamente no llegan al país porque hay temor que haya un sobreendeudamiento. Alejandro, ahora... cuando se plantean estos temas, priman generalmente las urgencias de corto plazo, ¿no? Hablar de los niveles de endeudamiento se ve como un asunto más lejano y quizás ni siquiera tan relevante para la ciudadanía, por ejemplo, cuando se plantea el debate. Sería bueno también explicar qué significa, en definitiva, mayor nivel de deuda en 5 años más, por ejemplo, para los consumidores finales, para los sistemas financieros, para los préstamos, los créditos hipotecarios, etcétera. Bueno, mayores niveles de deuda implican impuestos futuros, es decir, que se van a cobrar más impuestos. Y la gente dice, no, pero eso se lo pueden cobrar los ricos. No, no es así, porque todos los impuestos se empiezan a deteriorar, incluyendo el IVA, que pagan todos. Cuando tú compras un kilo de pan, estás pagando IVA y así sucesivamente, muchas cosas más. Entonces, claramente hay un impacto en los niveles de financiamiento necesarios para poder sostener esta deuda y también lo que decía anteriormente, si no hay inversión no va a haber empleo de calidad y por lo tanto la economía se va a empezar a encoger. Ese punto es el que hay que evitar. Esto no es teórico, esto ocurre y por lo tanto se empieza a acercar la posibilidad de un estancamiento si no hay suficientes recursos para financiar la inversión que necesita el país. Sí. Alejandro, lo último, el próximo gobierno, lo comentabas al inicio de la conversación, sea quien sea, tendrá que enfrentar este tema. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las primeras medidas en los primeros años, digamos, para ordenar estas cuentas fiscales? Bueno, hay una medida obvia que es revisar en qué se está gastando la plata, ¿no es cierto? Que es una cosa que no se habla mucho, porque acá yo he escuchado a muchos políticos hablar del aumento de impuestos, que al final puede tener efectos negativos también, ¿no es cierto? Porque desincentiva que se haga inversión. El gran problema de Chile en este momento es la inversión y el empleo. Eso es lo que falta y por lo tanto las medidas de ajuste de gasto tienen que ser tomadas de manera de cerrar esa brecha y que no sea una brecha que se va abriendo cada vez más como las proyecciones están indicando. Lo que necesita el país es que el endeudamiento público empiece a detenerse porque de lo contrario vamos a tener problemas para financiar la inversión en el futuro. Sí. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Buen día.